Me siento triste porque vamos a concluir nuestro estudio de Primero de Pedro en esta mañana. Y para mí esta epístola, esta carta ha sido de mucha ayuda, mucho ánimo, ha sido muy práctica esta epístola. Yo sé que no estamos, pues todos sabemos que no estamos sufriendo las mismas persecuciones que ellos sufrieron bajo el emperador Nerón. Sin embargo, todo lo que Pedro nos ha enseñado ha sido para nosotros y para nuestro contexto y nuestras circunstancias y las aflicciones que sí sufrimos y que enfrentamos todos los días. En capítulo 3, versículo 8, Pedro dijo, finalmente, pero ahora hemos llegado al fin, finalmente. Leamos entonces 1 de Pedro, capítulo 5, los versículos 12 al 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estad firmes. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a enfocarnos en los últimos dos versículos de esta epístola, versículo 13 y luego versículo 14. Y he dividido el sermón en cuatro puntos. Número 1, siendo hermanas evangélicas. Hermanas evangélicas. Dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Ahora, ¿quién es esta? Pues en 1 de Pedro capítulo 5, en versículo 13, lo que Pedro... sí, pues quiero que veamos, que una iglesia saluda a otra iglesia. Y las iglesias en el Nuevo Testamento frecuentemente se describen en palabras como hermanas o como mujeres. La iglesia es una mujer, porque la iglesia es la esposa de Jesucristo. Y vemos aquí ella que está en Babilonia les saluda. La iglesia que está en Babilonia les saluda. Pero, ¿saben? ¿Conocen todos los cristianos de estas iglesias la iglesia en Babilonia? No, porque Babilonia no existió en este tiempo. El reino de Babilonia había terminado hace muchos años, siglos, y la ciudad de Babilonia tampoco había dejado de existir, fue una ruina. Entonces Pedro está hablando en palabras oscuras para esconder la identidad de la iglesia, que es muy probable que esté en Roma. Es muy probable que Pedro escribe de Roma, en nombre de la iglesia en Roma. El emperador Nerón, obviamente, tuvo su trono en Roma, y sería peligroso hablar de la iglesia en Roma en palabras abiertas y claras. Entonces, en Apocalipsis vemos también que la ciudad de Roma y el imperio romano se describen como la nueva Babilonia, el poder que conquista el mundo y vive en prosperidad, pero también en mucho pecado. Entonces, vamos a concluir de esto que Pedro envía saludos desde la iglesia en Roma a las iglesias en Asia Menor. Y esto concuerda con la manera en que el apóstol Juan escribió en 2 de Juan, cuando dijo el anciano a la señora elegida, a sus hijos y a sus hijos. Una iglesia es una señora elegida. Una iglesia es una mujer elegida. La iglesia es la esposa
de Jesucristo. Y aquí una iglesia envía saludos a varias otras iglesias. Y vemos aquí entonces hermanas evangélicas. Estas iglesias son hermanas en el Evangelio. Esta iglesia es elegida juntamente con otra iglesia y son hermanas evangélicas, hermanas en el Evangelio. Hermanos, saben que las iglesias bautistas históricamente y hasta hoy tienen una enfermedad que se llama la independencia. Ahora bien, todas las congregaciones son independientes en el sentido que cada congregación tiene el poder y la autoridad para gobernarse a sí mismo. Y no hay otro poder eclesiástico más allá de la iglesia, aparte de Jesucristo mismo. Sí, afirmamos esta independencia de las iglesias. Pero no afirmamos una independencia que nos aísla de otras iglesias. Al contrario, todas las iglesias son nuestras hermanas evangélicas, elegidas juntamente con nosotros. Y muchas iglesias bautistas han insistido en su independencia de tal forma que se aíslan y no tienen conexiones vitales a otras iglesias hermanas. Y nosotros debemos tener mucho cuidado que no nos caigamos en este error, en que no estamos pasando tiempo con nuestras hermanas o no oramos para nuestras hermanas. Si la iglesia se gobierna a sí misma independientemente del gobierno de otras iglesias, pero la iglesia no es independiente de otras iglesias. Y nosotros en nuestra iglesia practicamos lo que se llama el asociacionalismo. Es muy difícil decir esta palabra, pero lo dije. No voy a repetirlo porque lo hice perfectamente una vez. Nos asociamos con otras iglesias. A propósito, reservamos tiempo, domingos en que vamos a reunirnos con otras iglesias y dedicamos domingos a orar para estas iglesias y más. Y nosotros cooperamos con ellas, con nuestras hermanas evangélicas, cuando hay cosas para hacer. Entonces, hermanos, en nuestros documentos nos hemos comprometido a asociarnos con otras iglesias. Pero saben que nuestros documentos no valen nada si tú y yo no nos esforzamos para poner en práctica lo que creemos y confesamos en nuestra confesión de fe o nuestra constitución. Y creo que nosotros hacemos esto fielmente. Hace unas semanas, ¿qué hicimos? Hospedamos y recibimos a otras congregaciones para decir, vengan a nosotros. Vamos a adorar a Dios juntos, vamos a pasar tiempo juntos y nosotros nos vamos a las otras congregaciones también cuando les toca a ellos recibir a nosotros. Y obviamente las congregaciones que hablan inglés hacen esto también, aún más quizás. Pero quiero solamente reforzarnos en esto, que estas cosas son importantes. A veces uno no siente como estamos haciendo algo súper importante. No, estamos recibiendo hermanos y comiendo juntos y adorando juntos. Pero es más importante quizás que reconoces. Es de mucha importancia pasar tiempo con nuestras hermanas evangélicas y orar para ellos. Entonces no pierden de su vista y de sus mentes la importancia de esto. Debemos amar a nuestras hermanas evangélicas, son elegidas juntamente con nosotros. Debemos orar fuertemente para sus pastores y sus miembros y debemos pasar tiempo con ellos. Pedro dice, la iglesia que está en Roma, elegida juntamente con vosotros, os saludan para decirles, ustedes no están solos. Ustedes no están solos, tienen hermanas en Roma o una hermana en Roma, para que cada iglesia se sienta conectada
a otras iglesias. Esto es vital, es necesario, es importante. Y Pedro dice, hermanos, ustedes que están en Asia Menor, en estas iglesias que mencionó en la primera parte de la epístola, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ustedes son herederos de la misma gracia con nosotros, elegida juntamente con nosotros. No importa si estás en Roma, no importa si estás en Capadocia, no importa si estás en La Mirada, somos herederos de la misma gracia, elegidas juntamente con ustedes. Y somos hermanas en el Evangelio. Y esto también debe preservarnos o protegernos de la soberbia. Oh, somos una iglesia grande o tenemos esto y el otro. Qué bueno, son bendiciones, pero somos elegidas juntamente con las otras iglesias que tienen menos y somos herederos de la misma gracia con ellas. Todos nosotros, todas las iglesias son hermanas en el Evangelio, elegidas juntamente, y debemos hacer todo lo que podamos para mantenernos conectadas como iglesias con otras iglesias. Siendo hermanas evangélicas es un privilegio y una bendición muy grande. Y también quiero, para concluir este punto, hermanos, quiero recordarles que hay muchas iglesias que querrían hacer esto, pero no pueden, porque viven muy separados de otras iglesias hermanas. Y es mucho más difícil para ellos congregarse juntamente o en reuniones combinadas. Nosotros que estamos en La Mirada o en Riverside o en el desierto, en 2 horas o quizás un poquito más, tenemos varias congregaciones reunidas juntamente. No es tan fácil. No es tan fácil en otras partes del mundo o en otras partes de nuestro país. Y por eso debemos ser mayordomos fieles de lo que Dios nos ha dado. Segundo, vemos aquí la restauración evangélica. La restauración evangélica. Pedro envía saludos no solamente de la iglesia en Roma, sino también de Marcos, quien le llama su hijo. Y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Quién es Marcos? Pues es Juan Marcos. Juan Marcos, quien había viajado con Pablo y Bernabé, pero él había abandonado su misión. Marcos había abandonado la misión de Pablo y un tiempo después, Bernabé quería traer otra vez a Marcos en otro viaje y Pablo dijo que no. Leamos en Hechos 15, 37 a 41. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, Marcos, en la opinión de Pablo, era, quizás, no sé si la palabra correcta es infiel, pero no responsable, no fidedigno, porque él había abandonado no la fe, sino la obra. Y Bernabé había dicho, no, debemos llevar con nosotros a Juan Marcos, y Pablo dijo que no. Pero vemos aquí muchos años, pues no sé si son muchos, pero vemos aquí años después que Pedro está trabajando con Marcos. Marcos está en Roma con Pedro. Y Pedro le llama mi hijo, que probablemente refiere a su relación como apóstol y discípulo, así como Pedro le llama a Timoteo su hijo.
¿Y por qué digo la restauración evangélica? ¿Por qué el título de este punto? Es que vemos que aunque Marcos había hecho algo tonto en su juventud, vemos que años después él está trabajando con los apóstoles y es muy útil en la obra del Señor. Él había aprendido de sus errores y él había perseverado en la obra. Y vemos también que Pablo, años después, aprecia mucho a Marcos. En 2 de Timoteo 4, versículo 11, dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos había salido o abandonado la obra en algún momento, pero él aprendió, él se maduró. Y vemos aquí a Marcos trabajando con Pedro. Útil a Pablo, trabajando con Pedro, un hermano restaurado. Y hermanos, esto es un ejemplo de la misericordia y la bondad de Dios. Que cuando sus hijos pecan, cuando sus hijos se desvían del camino que les ha dado, cuando ellos se arrepientan, Él les perdona. Dios nos perdona. Dios nos castiga como Padre, pero nos perdona y nos restaura. Dios nos invita a confesar nuestros pecados a Él y pedirle perdón, porque Él nos perdonará en Jesucristo. Y así como es nuestro Padre, debemos ser nosotros los unos para con los otros. Es muy común en este mundo que cuando alguien te ofende o te falla en alguna manera, tú pues ya no tienes nada. Ninguna relación, nada con esta persona. Ya no quiero hablar contigo, no cuento contigo, no confío en ti, no más. No hay restauración, no hay reconciliación. Y tenemos una cultura que hace esto por medio de las redes sociales, que quieren avergonzar a ciertas personas por ciertas cosas y ahora decimos, cancelados. Tal persona es cancelada. Nadie debe hablar con ellos, debemos excluirlos completamente. No hay misericordia, no hay reconciliación, no hay restauración en el mundo y en nuestra cultura. Pero en la iglesia debe ser muy diferente. Hay misericordia, hay perdón, hay restauración para los hermanos que pecan o se desvían, pero se arrepientan. Y nosotros no debemos... Sería fácil siempre pensar de Marcos como el hermano que abandonó la obra. Pero él fue restaurado. Y ahora no es el hermano que abandonó la obra, es Marcos quien me es muy útil para el ministerio. Y Marcos, mi hijo, que les envía saludos desde Roma. Y hermanos, este Marcos es el Marcos cuyo evangelio tenemos en las Escrituras. Dios lo usó fuertemente. Marcos aprendió de Pedro todo lo que él escribió en su evangelio que tenemos en la Biblia. Y él aprendió mucho de Pablo también, pero Pedro vivió con Jesús así en una manera que Pablo no había vivido con él. Pero Marcos pasó tiempo con Pedro en Roma, aprendió todo lo que escribió en el Evangelio según San Marcos. Dios lo usó. Nosotros, hermanos, que nos equivocamos o pecamos, debemos arrepentirnos, debemos admitir y confesar nuestros pecados, pedir perdón y ser restaurados. Y cuando otros pecan contra nosotros y se arrepientan, debemos perdonarles. Y no tratarles como una persona excluida y cancelada para siempre, no. Debemos restaurarles y aceptarles y recibirles en amor. Vemos en el ejemplo de Marcos la restauración evangélica. Número 3, la afección evangélica. Saludaos unos a otros con ósculo de amor.
¿qué debemos hacer, hermanos? No puedo evitar este versículo. ¿Cómo podemos entender este versículo y cuál es la obligación para nosotros? Y para empezar, no es posible automáticamente o rápidamente ignorar o excluir este versículo. No es posible. ¿Por qué? No solamente porque aquí está, sino porque también Pablo 4 veces da el mismo mandato en Romanos, en 1 de Corintios, en 2 de Corintios y 1 de Tesalonicenses. Mas esto es 5 veces que los apóstoles mandan que en las iglesias se saluden entre sí con ósculo de amor o ósculo santo. ¿Cuántas cosas en el Nuevo Testamento son repetidas 5 veces en las epístolas? ¿Cuántos mandamientos de los apóstoles son repetidos 5 veces? No sé si hay otro. Entonces no podemos decir, esto no. Debemos tomarlo en serio y entenderlo cuidadosamente. En este tiempo, en esta cultura y las muchas culturas del Mediterráneo, desde los romanos a los griegos, a los judíos y muchos más, la manera común para saludar era un ósculo. Y hay mucha evidencia de esto. Y en muchos casos fue un ósculo boca a boca. Fue algo común para recibir a una persona y demostrar afección a la persona. Y este ósculo era practicado entre los hombres y las mujeres, de los grandes a los menores, común para todos entre todos. Y en los escritos de la iglesia en sus primeros siglos, en la historia de la iglesia, vemos que las iglesias sí practicaban un ósculo de amor, un ósculo santo, así como boca a boca, o literalmente un ósculo. Sin embargo, vemos también en los primeros escritos de la iglesia que los pastores de la iglesia empezaron a restringir esto. Primero dijeron, solamente las mujeres deben besar a las mujeres y los hombres a los hombres. Antes de esto dijeron, solamente un ósculo. Y luego dijeron, y solamente los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Que demuestra que obviamente había, digamos, abusos quizás de esta práctica. Y entonces fue necesario modificar o cambiar la manera en que lo practicaban, que demuestra que hay cierta libertad en cómo lo hacemos exactamente, si es necesario. Y en el año 2024, hay muchas culturas que hoy en día todavía es en esta cultura o en aquella cultura es común saludarse con besos. Cuando yo viajaba a Cuba, muchas personas me recibieron con un beso en la mejilla, otro en la otra mejilla. Y si te vas a Brasil, ellos son como súper afeccionados, con abrazos y mucho más. Pero es común, es normal, así son ellos. Diferentes culturas son diferentes. Pero en otras culturas, la idea de como invadir el espacio personal de una persona sería una ofensa. ¿Qué estás haciendo? Si te abrazo o si te besara en la mejilla, sería como, ¿qué estás haciendo? Es una invasión. Sería una ofensa. Pedro y Pablo no están imponiendo una expresión cultural para todo el mundo, pero están imponiendo o mandando una expresión
a todas las iglesias del mundo. Que quiere decir que debe haber una afección evidente en la comunidad cristiana. Una afección evidente en la comunidad cristiana. Pedro ya dijo en capítulo 4, versículos 8 y 9, dijo, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Un amor ferviente, un amor evidente en hospitalidad, pero también sin murmuraciones. No todos te caen bien. No todos son fuertes amigos en la iglesia. Entonces a veces es necesario forzarte o madurarse para no solamente amar en el corazón, sino hacer evidente su amor los unos para con los otros. Y Pedro manda entonces que haya un amor interno entre los hermanos que se expresa evidentemente, externamente, de tal forma que ellos en aquel tiempo mostraron su afección en saludos con un ósculo de amor. Y es un ósculo de amor, no un ósculo así como los padres mandan que los hijos hagan. Ahora, dile a tu hermana que la amas. Te amo. No es así. Es un ósculo de amor, afección genuina y sincera. Ahora bien, en nuestra cultura, ¿cómo podemos? Es necesario obedecer esto. ¿Cómo podemos obedecer esto? Pues en nuestra cultura lo común en los Estados Unidos, sur de California, es con apretón de manos o abrazos. Esto es común, esto es normal. Es una forma de por así decirlo, tocarnos. No tengo miedo, no hay ninguna reservación en mi mente de abrazarte y apretar la mano y más. No es como, no hay nada así en la iglesia. Pero puede ser así. En la cultura o en la sociedad alrededor de nosotros, hay gente que no quieren asociar con otras personas. Pero la iglesia colecta a todos. Y no podemos decir, tú no. Debemos, hola. Dice Pedro, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Y entre otras personas sí pueden usar el ósculo de amor. Si es común, si es entendido correctamente, no hay nada incorrecto en usar el ósculo de amor. No es común entre nosotros. Pero sería muy natural las mujeres a las mujeres usar esto. Y ustedes conocen muchos países latinos en que todavía se practican. No sé tanto en México. ¿Sí o no? ¿No tanto? No he viajado en México, entonces no sé, pero en otros países sí, es más común. ¿Significa esto que es necesario apretar la mano o abrazar a cada hermano cada vez que llegas a la iglesia tienes una lista? Ok, abracé a fulano, abracé a fulana, abracé a... No es así, es el corazón que se expresa evidentemente. Es necesario amar a todos y es necesario que expreses este amor en afección evangélica a los hermanos en Cristo. Y cuando vemos que los apóstoles 5 veces en estas epístolas que tenemos enfatizan el amor y la afección entre los hermanos, debemos concluir que no es aceptable, es inaceptable dejar que haya amistades sin reconciliación en la iglesia o conflictos no resueltos entre los hermanos.
No, decimos en inglés, you have to get along. You have to get along. Es necesario que nosotros tengamos paz entre nosotros y afección evangélica entre nosotros. Si sucede a veces que en la iglesia piensas, ay, ojalá que no vea a tal persona. Y no debe ser así, pero esto sí sucede. Y debemos estar listos, sinceramente, y preparados para ver a todos y saludarles y abrazarles. Y a veces esto requiere que nosotros hagamos algo para reconciliar, para restaurar, Somos hermanas evangélicas. Dios nos ha demostrado la restauración evangélica. Debemos tener afección evangélica entre nosotros. Evitar a alguien es hacer lo opuesto de saludar con ósculo de amor a todos. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. No solamente tus favoritos, no solamente las personas con quienes tienes paz, sino a todos. Sin murmuraciones, podríamos añadir, como dijo antes acerca de la hospitalidad. Ay, pero pastor, no sabes cómo es tal persona. No, tú eres difícil. Todos nosotros somos difíciles, hermanos. Número 4, finalmente, la paz evangélica. Dice Pedro para concluir su epístola, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pedro, ¿cómo empezó su epístola? Dijo en los primeros versículos, gracia y paz os sean multiplicadas. Paz. Y concluye, paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Y esto es una benedicción, una proclamación de bendición para el pueblo de Dios. Una benedicción. No es una doxología que alaba a Dios. Es una benedicción que bendice el pueblo de Dios. Y una bendición es una petición, pero también es una declaración. Entonces Pedro aquí declara que nosotros tenemos paz en Jesucristo, pero también pide que tengamos paz en Jesucristo. ¿Cómo puede Pedro declara que tenemos paz y también pedir que tengamos paz en Jesucristo? Pues por una distinción que vamos a hacer entre la paz que tenemos con Dios en la corte del cielo y la paz que tenemos con Dios en la corte de nuestra conciencia. Una paz entre nosotros y Dios en el cielo y paz entre nosotros y Dios en la conciencia. Pedro dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, en Jesucristo. Y hermanos, todos los que están en Jesucristo tienen paz para con Dios por medio de Él y en Él. Pablo dijo en Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Es algo que poseemos. Porque por creer en Jesucristo, todos nuestros pecados nos son perdonados. Todos. Los pecados del pasado, los pecados del presente, los pecados del futuro. Todos nuestros pecados son perdonados en Él. Y su justicia o su obediencia perfecta es atribuida, imputada a nosotros. Cuando creemos en Él, Él recibe todos nuestros pecados y nosotros recibimos toda su obediencia. Y si Dios, siendo perfectamente justo, nos mira a nosotros
¿Qué es que ve? Ve un hijo inocente, sin pecado. Un hijo justo, porque tiene la obediencia de Jesucristo. Somos justificados. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios en la corte del cielo. En la corte del cielo Dios dice, inocente o justificado en Jesucristo. En Jesucristo. Somos unidos a Jesucristo y vivimos en Él y creemos en Él. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos su esposa. Estamos en Él y por lo tanto, gloria a Dios, tenemos paz para con Dios. Somos perdonados y somos justos en Él. Entonces, cuando Pedro dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo, está declarando una paz que ya tenemos. Una paz que proviene de la perfección de Jesucristo, la inocencia de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo. El Cordero de Dios sin mancha. Él es nuestra paz. Y nosotros que estamos en Él tenemos perfecta paz. Paz perfecta con Dios en la corte del cielo, en Cristo. Pero esto significa que si no estás en Cristo, por no creer en Él, no tienes paz en la corte del cielo. No tienes paz para con Dios, porque la justicia de Dios te mira a ti aparte de Jesucristo, fuera de Jesucristo, en tus propios pecados y tu propia no justicia, sino injusticia. Y la justicia de Dios, la omnisciencia de Dios, de todo, hasta el intento del corazón, hasta el pensamiento más profundo y oscuro y escondido del alma, y todas las acciones de tu vida, las cosas secretas y las cosas abiertas, Dios conoce todo. Y no hay paz. No hay paz en la corte del cielo porque el juez dice, culpable, culpable, inmundo, injusto, pecaminoso. La paz que declara Pedro es para todos los que están en Jesucristo y no para los demás. Pero dijimos el domingo pasado que Dios es el Dios de toda gracia. Y si una persona dice, ¿dónde está la esperanza entonces? Si estoy condenado en mis pecados, Dios dice, la esperanza está en Jesucristo gratuitamente ofrecido y recibido por la fe en Él. Y así tenemos paz para con Dios por la fe. Justificados pues por la fe, por creer en Jesucristo, abrazar a Jesucristo, recibir a Jesucristo y descansar en Él. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La benedicción de Pedro es también una petición. Que tengamos paz. Pero, pastor, ya dijiste que tenemos paz. ¿Cómo puede ser que es una petición que tengamos paz? Y es que hay otra paz en otra corte, en la corte de la conciencia. No en la corte del cielo, donde no hay nada que cambia, no hay nada incierta, sino en la corte de la conciencia. Somos justificados una vez y para siempre. Pero Dios es nuestro Padre. Y Él ha ordenado que sus hijos confiesen sus pecados y pidan perdón durante sus vidas. ¿Cómo es que oramos en el Padre nuestro? Diariamente. Y perdónanos nuestros pecados. Pero somos justificados. ¿Por qué nos enseñó Jesús a pedir perdón todos los días? Porque el perdón que pedimos no es un perdón en la corte del cielo, sino que es un perdón en la corte de la conciencia. En Cristo, Dios es nuestro
Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Y un padre que ama a sus hijos, ¿qué es que hace? Les disciplina. Les disciplina. Al que ama, disciplina. Cuando un hijo desobedece a su padre, el hijo no deja de ser miembro de la familia. El hijo no deja de ser hijo de su padre, pero el hijo sí pierde por un tiempo la sensibilidad del favor de su padre. Hay una ruptura en su relación con su padre. Y así también el creyente que peca contra Dios no pierde su posición como hijo de Dios, pero sí pierde la paz en su conciencia, porque ha pecado contra su padre. Y cuando confesamos nuestros pecados y pedimos perdón, es para que Dios refresque nuestras conciencias, para que Dios restaura la paz a la conciencia del hijo, a la conciencia del creyente, para que el creyente agarre de nuevo la promesa de perdón en el nuevo pacto y el recuerdo de la misericordia de Dios, porque Dios ha ordenado que no haya paz en la conciencia aparte de confesar nuestros pecados y recibir su perdón de nuevo. ¿Por qué? Porque es un padre sabio que no permite que sus hijos anden en tinieblas sin disciplina. Y por eso, por la tarde, o todas las tardes, cuando celebramos la cena del Señor, ¿qué es que hacemos? Antes de recibir los elementos, nosotros hacemos una confesión pública de pecado, para reconocer ante nuestro Padre Celestial que somos hijos desobedientes, que hemos pecado contra nuestro Padre Celestial. Y esto es para expulsar de la conciencia nuestros pecados. Y luego en la cena del Señor vemos visiblemente las promesas del pacto. Que en la sangre de Jesús, en el cuerpo de Jesús, el creyente encuentra el perdón de sus pecados. No ex opere operato, como por participar en esto tus pecados te son perdonados, sino por creer en lo que estos elementos prometen. Nuestros pecados sí nos son perdonados. Entonces vemos de nuevo a nuestro Señor Jesucristo y las promesas del pacto y creemos en estas promesas hechos visibles en los elementos. Y después, ¿qué proclaman los ministros? El perdón de nuestros pecados. No para decir a la congregación y les justifico de nuevo, no, sino que la conciencia se siente refrescada por la promesa del perdón de pecados y tenemos paz para con Dios en este sentido. Así como dijo el apóstol Juan en capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en capítulo 3 de 1 de Juan dice, cuando nuestras conciencias nos reprenden o nos condenan, Dios es mayor que el corazón y Él conoce todas las cosas. Entonces la conciencia a veces nos reprende y pues sí debe reprendernos, pero nos condena y no puede condenarnos. Hay una paz en la corte del cielo que no cambia porque depende de Jesucristo. Gloria a Dios. Hay otra paz en nuestras conciencias, en la corte de nuestra conciencia. Y no hay paz en esta corte aparte de perdonar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados y recibir el perdón por medio del Señor Jesucristo. Y arrepentirnos de estos pecados. Pedro dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Pero si vivimos como hijos desobedientes sin arrepentirnos, no vamos a disfrutarnos de esta paz. Vamos a perderla. Y será nuestra culpa. En Cristo, el Dios de toda gracia nos ha dado paz en el cielo
en su corte, y en Cristo el Dios de toda gracia nos ha dado paz en la tierra, paz en la conciencia. No podemos perder la paz en el cielo, pero sí podemos perder la paz en la tierra y en la conciencia. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Pues hermanos, esto concluye entonces nuestro estudio de 1 de Pedro. Y alabado sea Dios por su gracia y su paz que nos ha dado libremente y gratuitamente y abundantemente en el Señor Jesucristo. Amén.